Buenas noches, ¿cómo están? Me da gusto estar con ustedes, es un privilegio para mí tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios y me gustó escuchar el tema de reino porque es el tema de base para los años por venir. Tenemos que preparar el lugar a donde el rey viene a reinar. Y me gustó, me bendijo mucho, me bendice estar con otros ministerios, como el hermano Gordillo, con otros pastores, amigos, algunos de ustedes. Mi padre comenzó una iglesia hace cerca de 60 años, apenas hace a cuadra y media de este lugar. Y yo soy el más chico de su familia, 10, el más pequeño de 10. Y a los 13 años tuve un encuentro con el Señor. A los 13 años decidí que le iba a servir después de haber sido sanado de manera milagrosa. Y hoy, 20 años después de estar pastoreando la iglesia, creo que estamos viviendo uno de los momentos más emocionantes de la iglesia cristiana. ¿Cuántos lo creen? Muy bien. Quiero pedirles que podamos leer dos pasajes, dos versículos, y luego vamos a trabajar por unos momentos sobre esta parte de la escritura. Josué capítulo 4, versículos 4 al 9. Sé que tenemos un horario, me avisan cuando sea la hora de ir cerrando. Me avisas como 40 minutos antes. Entonces, Josué capítulo 4, versículo 9. Los que son del Antiguo Testamento, abran su Biblia. Los que son del Nuevo Testamento, prendan su Biblia. Josué 4, 9, dice la escritura: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Éxodo capítulo 29, versículo 20, es el último versículo que vamos a utilizar. ¿Lo tienen? ¿Listos? Y matarás el carnero y tomarás su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Padre, dale esta palabra a tu corazón, tu aliento, y permítenos construir, Señor, de acuerdo a la arquitectura del cielo, como lo habías diseñado, como lo habías pensado, como lo habías dicho y plasmado para nosotros, que podamos construir, edificar, Señor, en la arquitectura, siguiendo el modelo que tú nos has mostrado en el monte. Dale lo que yo no le puedo dar a esta escritura. Dale, Señor, tu corazón, dale tu espíritu, dale tu aliento y dale tu vida. Y solo déjame transmitirla, Señor, de la manera más clara y nítida para el beneficio de tu iglesia y la edificación de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Doy gracias a Dios de que Dios me conoce a la perfección. Doy gracias a Dios que me conoce tal cual soy. Doy gracias a Dios de que sabe exactamente cuáles son mis momentos más difíciles y los momentos de mayor fuerza en mi vida. Ya no es para mí una incógnita desde que conocí a Dios, al menos en mi caso, después de haber sido sanado de manera milagrosa, saber que Dios me conoce. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Cuando digo saber que Dios me conoce, es como decir que por fin has encontrado el mecánico que sabe exactamente lo que le suena a tu carro y sabe lo que le falla con tan solo escucharlo. ¿Cuántos quisieran un mecánico así? Es el mismo espíritu en todas partes, ¿o no? Mi esposa y yo conocimos un mecánico que le llevábamos el carro. Él decía: deme un momento, se subía al auto, le daba la vuelta a la manzana y cuando regresaba ya sabía que tenía el carro. No sé si mientras daba la vuelta a la manzana lo llevaba al otro taller mecánico. Lo que sí sabíamos es que de oído alcanzaba a distinguir qué tenía nuestro auto, y lo llevamos por años hasta que ese taller cerró. Era un hombre ya grande y su oído era tan fino que bastaba con escuchar el carro, el motor, el ronroneo, el zumbido, lo que fuera que tuviera que escuchar. Se bajaba
del carro y me decía, su carro está fallando de esto, o su carro le hace falta esto, o su carro ya está a punto de tener este problema. Y amamos tener un mecánico así, ¿no lo creen? ¿O no? ¿Verdad? Maravilloso. Bueno, tenemos un Dios que nos conoce a la perfección. Apenas escucha nuestro ronronear y ya sabe exactamente lo que tenemos. Es más, todavía arrancamos el carro y ya sabe lo que tenemos. Ese ya no es el conflicto, hemos sido liberados de ello y hemos sido bendecidos con la belleza de tener un Dios que nos conoce por completo. Pero el sentido básico de la existencia de los ministerios en el mundo, cualquiera que estos sean, y de su liderazgo o posición, fuera alguno de los 5 ministerios o alguna otra esfera de liderazgo, empresarial, político, cualquiera que este sea, académico, cualquiera comparten el mismo objetivo y el mismo propósito. El problema no es hoy, el problema no es si Dios nos conoce o no, eso ya está comprobado. El asunto es que el mundo conozca a Dios. Estamos aquí por una sola causa. Tenemos un solo objetivo y tenemos una misma meta: que nuestro planeta conozca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la ambición más grande que tenemos los pastores. No hay empresa con una visión más grande que la de un pastor. No hay corporativo con un plan más ambicioso que el de los que sirven a Dios, porque ellos quieren abrir quizá otra sucursal en otra nación y tener quizá comprar otra cadena de restaurantes. Nosotros solo queremos que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Nuestra expectativa, nuestro sueño es mucho más ambicioso que cualquier empresa, que cualquier escuela. Es el que tenemos los hijos de Dios. Así que el objetivo primario y básico de cualquier ministerio es que alguien conozca a Dios. Esa es la razón de ser. Entonces el conflicto no es que Dios nos conozca, el conflicto es que Dios se dé a conocer. Así que si me lo permiten, por los siguientes 35 minutos, me gustaría tejer una línea desde Génesis hasta Apocalipsis para poder dibujar una arquitectura en el sentido de cómo quería Dios ser conocido. Este es el gran problema. Al menos en México, nuestra cultura y trasfondo católico nos coloca ya en un hándicap y nos pone en una batalla cultural, en una batalla conceptual, porque la gente a la que le predicamos tiene un concepto de Dios completamente distinto. Y miran a Dios con un concepto equivocado. Y entonces, si tú tienes un concepto equivocado de Dios, tienes un concepto equivocado de ti mismo, y por ende un concepto equivocado del mundo que te rodea, y por ende un concepto equivocado de las situaciones o del mundo espiritual o de lo natural, porque tienes que tener un concepto correcto de Dios para entender el resto de la historia. ¿Cómo quería Dios darse a conocer? ¿Cómo quería Dios ser conocido? Creo que a Dios lo han presentado mal muchas veces. Creo que a Dios lo han mostrado mal en muchas ocasiones. Creo que cuando se ha hablado de Dios, se ha hablado cosas que me ha tocado vivir en carne propia, algunas de ellas, y lo dijo con mucha verdad el apóstol Gordillo, de cómo a veces presentábamos a Dios antes. Yo recuerdo alguna ocasión haber escuchado a todos ustedes seguramente lo conocen, el tiempo en el que salió aquel libro de Buenos Días, Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen el libro? Muy bien. Yo recuerdo escuchar en la iglesia a una mujer decirle a otra mujer: ahora sé por qué Dios no te oye. Y ella dijo: ¿por qué Dios no me oye? Porque tú no le dices buenos días, Espíritu Santo. La mujer era sincera, pero estaba presentándole a un Dios equivocado. ¿Quién de nosotros llegaríamos con el Padre, llegaríamos con nuestro papá natural y le diríamos: o papá o papito? Y Dios diría: tu papá te dijo: no, permíteme un momento, yo me llamo Gonzalo Martínez, y hasta que no me hables apropiadamente no te escucharé. Sería ilógico. Hemos presentado como iglesia quizá a un Dios con un rostro, pero mi pregunta clara es: ¿cómo quería Él ser conocido? ¿Cómo quería que lo presentáramos? Así que Él mismo creó, en mi opinión personal, si me permiten compartirla con ustedes, una línea práctica de cómo quiere Él ser conocido y cómo quiere que lo demos a conocer.
Así que tengo que comenzar con Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y... Más o menos, ok, más o menos. Dijeron el final del versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Diga conmigo, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces comprendimos y tenemos maestros para el hebreo y tenemos excelentes conferencistas en términos de etimologías griegas o latinas o hebreas para explicarnos que Génesis nos dice que de la nada Dios lo hizo todo. La primera cosa con la que Dios quiso darse a conocer era esta. Esta es la primera cosa que Dios quiere que sepamos de Él y que el mundo sepa de Él. Yo de la nada puedo hacerlo todo. Una vez más voy a decirlo, de la nada puedo hacerlo todo. Y cada vez que alguien se convierte, el mismo principio de Génesis vuelve a existir una vez más. Es el Dios el que puede tomar a un hombre de la calle tirado en el alcoholismo y devolvernos a un profeta que ministra a naciones. Él es el que puede tomar a un hombre que está cautivo por una legión de demonios y convertirlo en un apóstol para 10 ciudades. Soy experto en tomar la nada y regresártelo todo. Si vienes conmigo y no tienes fuerzas, te regresarás con fuerzas como el búfalo. Si vienes conmigo y dices no puedo dar un paso más, correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Si dices no puedo avanzar más, te daré alas como las águilas. Ven con nada, te devolveré todo. Soy experto en tomar la nada y hacerlo todo. Y de entrada, esta es la mejor manera en la que evangelizamos, porque la gente está buscando algo que no tiene. Y lo primero que Dios nos enseñó con la creación fue una lección básica. De la nada puedo hacerlo. Diga por favor la frase completa si es tan amable. Dígaselo a la persona que está a su lado. ¿Cuántos aquí son un testimonio vivo de esta verdad? Esa es la realidad. Éramos nada y a Dios le plació por su gracia y su misericordia darnos un lugar en el reino. Ahora nos llaman pastores. Ahora nos dicen profetas. Ahora nos dicen líderes. De la nada puedo hacerlo todo. Así que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y nos dio una primer gran lección. Pero no se quedó ahí. La segunda forma en la que Dios se quiso dar a conocer fue esta. El Espíritu de Dios decidió que ya no se iba a mover sobre cosas. Decidió que ahora se iba a posar sobre alguien. Y por primera vez en la historia, cosa que para nosotros es bastante común y a veces por ello desvalorada, el Espíritu de Dios se posó sobre una persona. Y cuando el Espíritu de Dios se posó sobre una persona, algo sobrenatural comenzó a suceder. No, José, no estás ahí al lado de Faraón por tus estudios de administración en la universidad. No saliste de la prisión porque hayas tomado cursos sobre cómo interpretar sueños. Nadie te dio clases. La razón por la que puedes interpretar un sueño es porque el Espíritu de Dios ha estado contigo. No, Sansón, no pudiste tirar las columnas de aquel estadio, de aquel lugar, y no pudiste tomar la quijada y matar a todo un ejército porque hayas hecho muchas lagartijas en el gimnasio y te hayas preparado estos licuados todas las mañanas. Lo hiciste porque el Espíritu de Dios está contigo. Así que la segunda lección es básica y es simple. La primera es, de la nada puedo hacerlo. La segunda es, si Dios está contigo, harás proezas. Dígalo. ¿Cuántos creen esta palabra? Si Dios está conmigo, haremos. Díselo a la persona que está a tu lado. Ya voy en 2, son 5. Voy a la tercera. Dios
Dios decidió volver a darse a conocer, pero ahora escogió figuras, escogió personas. Ya había posado su espíritu sobre hombres y el pueblo de Israel empezó a notar algo. Estos hombres sobre los cuales el espíritu de Dios está, hacen cosas que los demás no pueden hacer. Así que Dios decidió darse a conocer y de entre ellos levantó la primer figura. Ustedes son pastores y líderes, así que puedo brincarme pasajes y solo citarlos de memoria para ustedes. ¿Están grabando la conferencia? Muy bien, la pueden comprar y así hacemos negocio también. Y entonces Dios escogió levantar la primer figura en la tierra, fueron los profetas. Y levantó profetas. Y de entre ellos tomó a uno para nosotros bastante simbólico, Moisés. Y Moisés vino y tomó a Israel de Egipto. Ya estoy en Éxodo, tengo que llegar a Apocalipsis. Y tomó a Israel y lo sacó de Egipto. Y Israel tuvo hambre en el desierto, dice la escritura. Y le dijeron a Moisés: ¿para qué nos ha sacado Dios al desierto? Para que muramos de hambre. El hambre es el principio más poderoso de la vida. Es tan importante el concepto de hambre que el primer diálogo que Dios tiene con el hombre está basado en comida, y el primer diálogo que el diablo tiene con el hombre está basado en comida. ¿Cómo funciona este proceso? Lo voy a dar en la clase de mañana. El asunto es que Dios le dice a Moisés: dile a mi pueblo que se preparen, porque les daré a comer pan. Diga conmigo: pan. Una vez más, diga pan. Eso dice la escritura a la letra. Se los voy a leer solamente para que lo tengan a la mano. Y Jehová habló a Moisés. Estoy leyendo con calma, después lo tienen en casa. Éxodo 16, 11 y 12. Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaré de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Alguien diga conmigo: pan. Ahora, ¿dónde recibieron el pan? En el desierto. Diga conmigo: pan en el desierto. Así que Moisés vuelve con ellos y les dice: el Señor dice así: para mañana esto es lo que va a pasar. Hoy van a comer carne, mañana van a comer pan. Y por primera vez ellos empiezan a estar en contacto con el ministerio profético. El ministerio profético basado en el Espíritu de Dios que se ha posado sobre Moisés. Está hablándoles sobre la provisión en los tiempos de escasez y cómo Dios puede proveer al hombre en los tiempos difíciles, para que nosotros tuviéramos una tercera lección básica y simple de cómo Dios quería que lo conociéramos. Te daré pan en tu desierto y te aseguro provisión en tus tiempos de escasez. Esta es la tercera cosa que quiero que sepas de mí. No hay tanta teología en el tema. Así que se levantó un profeta que, igual que Moisés, tenía calibre nacional: Elías. Y Elías oró y los cielos se cerraron. Ya estoy en Reyes ahora. ¿Vieron qué rápido voy? Y los cielos se cerraron. Y cuando los cielos se cerraron, vino una escasez y una hambruna. Y dice la escritura en Reyes 17, 6 y 7: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ahora tenemos a otro profeta. Síganme con cuidado, porque vamos a empezar a entrar a la parte más rara del tema. El profeta Elías está parado en el desierto también. Hay una sequía y los cuervos le traen pan. Diga conmigo: pan. Le traen pan en el desierto, porque esta es una de las virtudes de este ministerio que Dios ha levantado para que el mundo sepa cómo quiere Él que lo conozcan. Quiero que sepas que el resto de tu vida, en los tiempos más difíciles, voy a asegurar pan en tu vida y provisión en tus tiempos de escasez. Quiero que sepas eso de mí. Quiero que me conozcas de esta manera. Así que Elías vuelve a ser un símbolo. Pero es interesante el concepto, porque son cuervos quienes le dan de comer. Y cuando leemos Génesis no podemos soslayar la exactitud y la armonía y la razón y la intencionalidad por la cual Dios dice que hace ciertas cosas y las inspira para que queden escritas para nosotros. No es una paloma quien le trae el pan, pero es un cuervo que en la historia no es visto con los ojos mejores. Un
un cuervo que representaría, si lo colocáramos en el contexto de Génesis, en el comparativo de aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Porque en el Génesis miramos nuevamente la paloma enviada como símbolo del Espíritu, y miramos el cuervo como símbolo de aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. ¿Por qué escogiste, Dios, que un cuervo fuera el que le trajera pan? Pues porque los cuervos representan a aquellos que no conocen y no tienen el Espíritu de Dios en su vida. Y hay una regla de oro en el reino: el que recibe a profeta, recompensa de profeta debería recibir. Así que Elías ahora ha recibido pan de un cuervo. Tiene que buscar a alguien a quien recompensar por la provisión que ha recibido. Dios lo sabía a la perfección. No te voy a mandar a ninguna mujer hebrea, te voy a enviar a una mujer de Sarepta de Sidón. Es la razón por la que un cuervo te dio pan, porque vas a ir a una mujer gentil que no es del pueblo de Israel. Y cuando llega con la mujer, él le hace una pregunta: mujer, ¿qué tienes? Ella responde: tengo harina. Estoy en el lugar correcto. Él dice: ¿puedes hacerme algo de pan? Puedo darte pan en el desierto. Y el mismo principio vuelve a cumplirse una vez más. Y ahora entonces el hombre es saciado y empieza a profetizar sobre la mujer: la harina no escaseará, el aceite no escaseará hasta que estén suplidas todas tus necesidades. Quiero que sepas que este es el Dios al que sirves. Así que Dios forjó la figura del profeta para enseñarnos ese principio. Número 4. Dios levantó después y le dijo a Moisés, fue la cita que leímos en Éxodo: quiero que llames a tu hermano, quiero que mates un cordero, quiero que tomes la sangre del cordero y lo coloques en 3 lugares de su cuerpo. Quiero que lo coloques en el lóbulo de su oído derecho, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo del pie. ¿Por qué la sangre en estos lugares en particular? Porque ahora vas a levantar un nuevo ministerio sobre el cual voy a poner mi espíritu y daré mi 4ª lección al mundo de cómo quiero ser conocido. Levantaré a los sacerdotes. Todo el mundo diga sacerdotes. Sí, para nosotros el concepto es el de los pastores, aunque ahora en el entendimiento del reino todos somos sacerdotes. ¿Lo creen? Es importante, hermanos pastores, las 3 tareas básicas de un pastor son estas: oír a Dios, la sangre en el lóbulo derecho del oído; oír a Dios, la sangre en el dedo gordo. El dedo gordo de la mano es la que nos ayuda para sostener y agarrar las cosas y no se nos caigan. Diga conmigo: sostener. Si la tarea de un pastor es oír la voz del Padre, la segunda tarea de un pastor es sostener al pueblo de Dios. Y luego sangre en el dedo gordo del pie derecho, porque sin el dedo gordo perderíamos el equilibrio y caeríamos continua y constantemente. Así que el tercer parte de su cuerpo nos da una lección: que la tarea del pastor no solo es oír a Dios y sostener a su iglesia, pero también es levantar a los que caigan. ¿Están aquí? Así que tenemos ahora 3 tareas. ¿Cuál es la primera? ¿La segunda? ¿Y la tercera? Esto es lo que quiero que sepas de mí. Esta es mi arquitectura. Así es como quiero que me conozcas. Quiero que sepas que en los tiempos de confusión mi voz será más clara que cualquier otra voz. Mi voz se distinguirá por en medio de todas las voces y sabrás que yo soy Dios quien te guíe todos los días de tu vida. Y yo te voy a sostener en los tiempos más caóticos que atravieses en tu ministerio. Y si caes, te levantaré una vez más. Esto es lo que quiero que sepas de mí. No pierdan el hilo exactamente de la razón de las 3 partes del cuerpo, porque va a tomar significado con el paso del tiempo. Y luego de ellos Dios decidió que se levantaría otro hombre. Y entonces los profetas vinieron y pusieron aceite sobre un rey. Y se levantó la última figura. Este es mi último punto. Ya Dios dio a conocer a través de los profetas una lección: pan en el desierto, provisión en los tiempos de escasez o difíciles. Levanté al sacerdote para que sepas que te guiaré, te sostendré y te levantaré el resto de tu vida. Y mi última lección: entonces Dios decidió forjar reyes.
Y de entre ellos levantó al más significativo de todos, al rey David. Y un día el rey David estaba viendo las noticias en la mañana cuando llegaron a tocar a la puerta. Todavía estaba en pijama desayunando unos huevos revueltos con jamón. Cuando abrió la puerta y la nación casi completa estaba en su casa. Y dijo, son muchos para invitarlos a desayunar. ¿Qué quieren? Queremos que seas rey sobre nosotros. ¿Por qué desean que yo sea rey sobre ustedes? Porque tú has hecho algo que ninguno ha podido hacer. Nos has sacado a la guerra y nos has regresado de la guerra vivos. En otras palabras, contigo hemos tenido victorias continuas. Último punto. Quiero que sepan esto de mí, que les daré victorias el resto de su vida. Dije, les daré victorias el resto de su vida. No les voy a dar una victoria en una época, te voy a dar una época de victorias. Quiero que sepas esto de mí. Hasta aquí he casi abarcado el libro de los reyes, pero en todos estos libros crecieron y nacieron muchos de los profetas de los cuales se complementa el Antiguo Testamento. Todos ellos inspirados por el Espíritu para declarar una sola cosa de diferentes maneras, pero todos la misma cosa. Piénsenlo. Un día se levantará un hombre, un día caminará en la tierra un hombre que será profeta, sacerdote y rey todo al mismo tiempo. Ahora, esto espantó al diablo. Esto espantó al diablo y lo voy a demostrar. Porque el diablo sabía que enfrentar a profetas que tenían el Espíritu Santo sobre su vida, para él había sido caótico, había sido destrucción, había sido derrota tras derrota. La última vez que enfrenté a un profeta con el Espíritu de Dios en su vida, me mató 850 de mis mejores generales y los degolló en el río. Y cada vez que intentaba una mortandad sobre mi pueblo, los sacerdotes levantaban un altar y la mortandad se detenía. Es la razón por la que eres pastor, para que la mortandad se detenga en el lugar donde estás levantando el altar. Y por último, cuando quise enfrentar al rey David, no lo pude derrotar. 40 años y David jamás perdió una sola guerra, porque David es el símbolo del Antiguo Testamento de Jesucristo. Cada vez que me enfrenté a un profeta, fui derrotado. Cada vez que me enfrenté a un sacerdote, fui derrotado. Cada vez que me enfrenté a un rey, fui derrotado. Ahora, ¿qué significa? Que aparecerá en la tierra uno que es profeta, sacerdote, rey, todo al mismo. Eso me preocupa. Entonces, todos los profetas, desde Isaías, Jeremías, Ezequiel, órale, los que estuvieron en la escuelita dominical, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Malaquías, mejor ya digan, y ya todos estamos en paz con nuestra alma y nadie queda mal. Todos los profetas, mayores y menores, el tamaño que sea, todos los profetas declararon que un día se levantaría uno, y alguien dijo: el que se levantará va a ser rey. Otro dijo: el que se levantará, su voz reina. Otro dijo, y así todo el mundo dijo sobre que sería rey, sería profeta, sería sacerdote. Satanás empezó a pensar. Pero recuerden algo que no debemos pasar desapercibido: Satanás tiene conocimiento, pero no tiene entendimiento, porque el entendimiento requiere en esencia el Espíritu de Dios para comprender las cosas de Dios, y las cosas del Espíritu solo son reveladas a través del Espíritu. Así que aunque el diablo se sabe la Biblia, no la entiende. Así que lee todas las profecías, lo sabemos. Se los voy a demostrar un poco más adelante. ¿Me aguantan 15 minutos más? Ok, les prometo que nos vamos hoy. Y Jesús nació. Jesús nació y creció en el anonimato. No se dice nada de él. Sabemos que no se dice nada de él, porque cuando él por fin se manifiesta, la gente todavía dice de él: ¿qué no es este Jesús, el hijo del carpintero? ¿Qué no es este Jesús
no lo ubican en otra posición más que el hijo de María y José, el hijo de José o el hijo del carpintero. Él se ha mantenido en la oscuridad, como las buenas fotografías que se quedan en lo oscuro, en el cuarto oscuro, mientras está siendo fijado el color y la imagen para que cuando salgan a la luz reflejen la imagen correcta. Este es uno de los riesgos de muchos líderes. Quieren salirse pensando que ya lo tienen todo y se quieren salir del cuarto oscuro antes de tiempo. Y sabes que con un solo rayo de luz se vela la imagen. Entonces Jesús llega un día y se sienta entre la multitud. Su primo es pastor de una iglesia cristiana. Juan es el pastor, un pastor peculiar. Todo su ministerio predicó el mismo mensaje. ¿Cuál era su mensaje? Arrepentíos. Y Juan era un pastor muy peculiar. Decía: vamos a tener un congreso de liderazgo. Estoy preparando un tema que les va a fascinar. Y el día de la predicación decía: sí, exacto, eso es lo que decía. Y ahora vamos a tener, pero prepárense porque tenemos el congreso de mujeres y yo ya estoy orando que Dios me revele una palabra. Y el día del congreso de mujeres se paraba y decía: ¿cuántos domingos irías a esa iglesia? El pastor predicaba siempre el mismo mensaje. Lean con cuidado de nuevo el evangelio para que lean el detalle. Él está sentado entre la multitud. Lo sabemos que está sentado entre la multitud porque Juan, en la forma en la que está hablando, se denota que no lo ha visto y que no lo reconoce, pero él está en la multitud. Algo pasa ese día. Juan predica el mismo mensaje. Lleva todos los domingos predicando el mismo mensaje. No hay un error en el tema. Es porque quería que todo el mundo supiéramos que sin importar de qué prediquemos cada domingo, debemos hacer el llamado al arrepentimiento cada domingo. Nunca debe de faltar el llamado a salvación. Hay muchas iglesias donde ya no se hace llamado a salvación. Se acaba la reunión y la gente no hace un llamado para que la gente reciba a Jesucristo. Y les voy a decir una cosa, les voy a platicar. Cuando empecé a pastorear, me daba terror hacer el llamado a salvación. Un día Dios me dijo: haz el llamado a salvación. Hice el llamado a salvación y desde ese día no ha habido un solo domingo en toda mi vida que no se convierta a alguien. Dios siempre sabe a quién va a llevar. Si empiezan a hacer llamado a salvación, más gente va a llegar a la iglesia, porque el cielo sabe a dónde los debe de mandar. Amén. Muy bien, bueno, era un comercial. Así que les decía que Jesús está en el culto y Juan está predicando. ¿Qué mensaje está predicando? Pero hoy Juan no está predicando el mismo mensaje. Hoy algo le está pasando a Juan. Hoy Juan por primera vez rompe el protocolo. Hoy Juan cambia el mensaje. De eso que nos ha pasado a todos nosotros, que tenemos el mensaje listo y a la mera hora nos lo cambian. ¿Les ha pasado eso? Levante la mano si le ha pasado. Algunos le llaman inspiración. Yo a veces le llamo falta de preparación en otros casos. Y Juan se levanta ese día y dice: Juan, viene uno detrás que yo no soy digno de desatar. Gracias, le estoy haciendo practicar Biblia, ¿no? Y luego volteó de nuevo y dijo: viene uno detrás de mí que es. Muy bien. Entonces, Juan, ¿qué te pasó? ¿Por qué has cambiado tu mensaje este domingo? ¿Por qué estás predicando diferente? Es porque te está pasando algo que te pasó hace 30 años allá atrás. Ahora algo está hirviendo dentro de ti que hace que tu boca declare cosas, porque hace 30 años ese mismo hombre que está entre la multitud y que no alcanzas a reconocer estaba en el vientre de María, y cuando llegó a saludar a Elizabeth, tú escuchaste esa misma voz, sentiste esa misma presencia y dijiste: mi Señor está en este lugar. Algo le pasó a Juan ese día. Jesús terminó la reunión y se fue, no dijo nada, regresó al siguiente servicio. Llegando al siguiente servicio pasó algo dramático, porque entonces camina en dirección directa hacia Juan y Juan lo ve, y cuando Juan lo ve dice: he ahí el Cordero
de Dios. Y ahora Jesús viene con Juan y le dice: Juan, necesito que tú me bautices. ¿Por qué necesito que me bautices? No, Jesús, tú deberías bautizarme a mí. No, tú tienes que bautizarme a mí. ¿Por qué tienes que bautizarme? Porque no he venido a parchar la vida de nadie. No he venido a poner remiendos. No he venido a colocar parches. He venido a empezar la historia una vez más. Y la historia comenzó de esta manera. La razón por la que tienes que sumergirme en esta agua es porque mi padre le ordenó a Josué hace muchos años, lo leímos al principio, que fueran colocadas piedras delante en este altar, delante en el centro del Jordán. Y tú no colocas un altar si no vas a poner un cordero en ese altar. Hay un altar esperando a un cordero en ese río. Yo soy el cordero para ese altar. Así que tienes que sumergirme. Y él es sumergido en el río, y cuando es sumergido, el Espíritu de Dios desciende de nuevo. Ahora la historia está volviendo a comenzar, porque en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y ahora el Espíritu de Dios está moviéndose sobre las aguas otra vez. El diablo necesita saber quién es este hombre. El diablo necesita saber con quién está tratando, porque hasta este momento Satanás no tiene ninguna revelación de quién es él. No existe tal. Nosotros pensamos que el diablo ya lo sabe, pero el diablo no lo sabe. Se los voy a demostrar. Así que el Espíritu lo toma y se lo lleva al desierto. Se lo lleva al desierto y Satanás lo encara, porque esto requiere una atención personalizada. Y la primera cosa que le dice es: si eres hijo de Dios, ¿qué cosa? Dile a esta piedra que se convierta en... Porque ¿cuál era la señal de los profetas? Pan en el desierto, provisión en los tiempos de escasez. Tengo que saber si este es el profeta del que el Antiguo Testamento ha estado hablando y del que los profetas hablaron. La única forma de saberlo es saber si él tiene el poder de traer pan en el desierto. Así que convierte esta piedra en pan. Yo sabría que tú eres profeta. Pero Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo se queda con una interrogante más grande, porque Jesús no le responde. Pero si no es profeta, entonces quizás sea sacerdote. Así que lo voy a llevar al lugar donde los sacerdotes trabajan, y lo lleva al pináculo del templo, y escoge justo el versículo del libro de los Salmos que cita el oído, el dedo y el pie. Y entonces le dice: no dice la escritura, no dice la escritura, oído, que él te sostendrá para que tu pie no caiga. Él está probando su oído, su dedo y su pie, porque si él se avienta, él sabría que él es el sacerdote del cual hablaron todos los profetas. Pero Jesucristo tampoco le va a dar ninguna respuesta. Pero si no es profeta y no es sacerdote, entonces quizás sea rey, y la única manera de probarlo es llevarlo a su hábitat natural. Todos estos reinos te daré si tú postrado me adorares. Hey, diablo, estás hablando con la persona equivocada. Entonces termina la historia. El diablo no logra saber quién es este hombre. Así que manda a llamar a unos demonios y les da un celular y les dice: mándenme un WhatsApp, síganlo bien, y mándenme un WhatsApp en cuanto sepan, si saben algo de él. Y Jesús comienza su ministerio. ¿Me regalan 10 minutos más? Ya casi termino. Y Jesús comienza su ministerio y predica tan hermoso que la gente lo sigue a donde él va. Y un día decide llevarlos al desierto. Los lleva al desierto y están tan clavados con el predicador. Pero todo buen predicador y todo buen pastor debe saber una norma que no enseñan en ningún instituto bíblico: detén la predicación cuando la gente tenga cara de hambre o sueño. Nadie dijo amén a eso, porque ustedes son los que se cuelgan predicando. Así que Jesús ve que ya tienen ¿qué? Hambre para la predicación. Para la predicación, porque tienen hambre. Llama a los discípulos y les dice todo lo que ustedes conocen. Y entonces los discípulos traen a un muchacho. ¿Por qué traen a un muchacho? Y el muchacho trae en su canasta peces y panes. Les voy a decir dónde deben escoger y cómo saben quién es el siguiente líder de su iglesia para los siguientes años de su vida y su ministerio. Busca a alguien que cargue siempre panes y peces en su vida.
¿Sabes qué es cargar pan y pez? El pan es la palabra de Dios, los peces son personas. Busca a alguien que ama la palabra, que ama a Dios y ama a la gente. Esos son los mejores líderes para el día de mañana. No dije los que se graduaron del instituto. Tampoco dije los que tienen 20 años en la iglesia. Busca a alguien que ame el pan. Busca a alguien que ame la palabra y que ame los peces. Ese hombre es el que Jesús quiere tener cerca. Y entonces el muchacho viene con los panes y los peces, o no sé si viene o lo vinieron. Y entonces llega con Jesucristo. Jesús toma los panes y los peces y entonces da gracias y el pan empieza a multiplicarse y los demonios sacan su iPhone y entonces mandan un WhatsApp: jefe, ¿qué pasó? Este hombre es el profeta. ¿Cómo lo saben? Acaba de dar pan en el desierto y provisión en los tiempos de escasez. Pero recuerden que hay un principio. Nadie que recibe un profeta se puede ir sin la recompensa del profeta. No puedes dejar ir al muchacho así solo. No lo puedes dejar ir nada más con las manos vacías. Dale su recompensa para que 12 cestas de panes sean llenas y peces, y regrésalo a su casa con su recompensa, para que entendiéramos algo vital, que los dones y talentos que Dios te dio, si los usas solamente para tu familia, te van a servir para sostener a tu familia, pero si los usas para Cristo, van a darle de comer a toda una nación. Entonces Jesús continúa su ministerio y viene al templo a escuchar a los maestros. Es tan religioso el tema que si llevaras tu estambre, para cuando termine la reunión habrías acabado una chambrita para tu bebé. Así que Jesús se llevó unas piolas. Perdóneme por los permisos literarios que me estoy dando. Solo estoy llenando los espacios vacíos. Así que Jesús llevó unas piolas y empezó a tejer. Porque había detector de metales para que no metieran armas. Empezó a tejer. Las llevó desarmadas como toda buena película de acción. Empezó a tejer. Y para cuando termina la reunión, Jesús se levanta y voltea las mesas de los cambistas y entonces saca el arma que acaba de construir y empieza a ministrar a diestra y siniestra a todo el mundo. Y dice: mi casa será llamada casa de oración. Entonces saca las escrituras y enseña que Él es el Señor de esa casa, porque Él es el Señor de esta casa. Y entonces los demonios mandan un WhatsApp: jefe, también es sacerdote. ¿Cómo lo sabes? Acaba de enseñar las escrituras de la casa. Jesús llega al Getsemaní, ora, sale y es arrestado. Y una vez que sale y es arrestado, lo colocan frente a Pilatos. ¿Hay alguien para el teclado? ¿Sí? ¿Me ayuda alguien con el teclado? Porque ahorita ya es mi momento de hacerlos llorar y necesito efectos especiales. Bueno, sin testimonios personales, pero... Toca que no sea más fuerte que yo, porfa, ¿no? No me vayas a robar el show. ¿Dónde me quedé? Ah, sí, lo arrestan. Y entonces llega con Pilatos. Llega con Pilatos y lo ven. Y Pilato tiene que hacerle una pregunta obligada. Pilato no escogió la pregunta. Dios va a usar hasta tus enemigos para hacerte llegar a tu destino. Dios puede usar hasta tus peores enemigos para cumplir sus planes contigo. ¿Eres tú el rey? Ahora Jesús ya no necesita callar. Ahora Jesús ya no necesita decir. Ahora Jesús puede declararlo. Tú lo has dicho. Y tú estás en ese puesto porque mi Padre te dio ese puesto. Y lo llevan a la cruz del Calvario. Y ahí en la cruz colocan un letrero que dice: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces los demonios mandan un WhatsApp: jefe, pero el diablo ya está ahí en persona. Esto lo tengo que ver aquí en persona, en vivo y a todo color. Este hombre es
en verdad el profeta, el sacerdote y el rey del cual habló todo el Antiguo Testamento. Oh diablo, ahora lo sabes, pero es demasiado tarde. Están a punto de derrotarte en la cruz del Calvario y de arrebatarte las llaves del imperio de la muerte y de crucificar toda condenación y de traer salvación. Llegaste tarde, diablo. Entonces, no, si nos estás asustando, Póngase de pie, me voy a terminar. Regálame 3 minutos más, toda su atención. Este profeta, rey y sacerdote desciende a las partes más bajas de la tierra. En las partes más bajas de la tierra mira y encara a los justos. Los justos que han vivido una vida sin conocerle, ahora le van a poder conocer. Porque el objetivo de nuestro Dios es que le conozcamos. A eso bajó. Y entrando a la parte más bajas de la tierra, alguien levantó la mano y le dijo: Señor, tengo que hacerte una pregunta. Por favor, contéstame. Ya sé que eres el Señor. Te puedo hacer la pregunta correcta. Dime, Sansón, dime por qué me hiciste, por qué me llevaste a una situación tan loca que tuviera yo que comer y sacar alimento de adentro de un animal muerto. Sansón, lo que no entiendes es que escogí tu historia para contar la mía, que el mundo me conociera a través de tu historia. Yo soy ese león de la tribu de Judá que tenía que morir para que la miel, que es la palabra de Dios, pudiera alimentar al mundo. Señor, yo también tengo una pregunta que hacerte. Dime, Noé, ¿por qué me llevaste a 120 años de construir un arca donde supuestamente deberían de haber entrado multitudes y entramos solo 8 y una cantidad de animales impresionantes, y luego sellaste el arca? ¿Sabes lo que es sellar el arca, Señor? Con el aroma de todos esos animales por 40 días y 40 noches. ¿Sabes lo que es soportar la pestilencia? Y sellaste el arca, Señor. Oh, Noé, es que escogí tu historia para contar la mía. Yo soy esa arca de salvación, y lo que oliste era el pecado que iba a cargar dentro de mí para salvar a la humanidad. Señor, yo también tengo una pregunta que hacerte. Dime, Adán, quiero saber, y entiendo que pequé, entiendo que me descuidé. Quiero saber por qué pusiste el árbol de la vida, pero pusiste una espada que me impidiera llegar a alimentarme de ella para que no pudiera vivir. Noé, Adán, es que escogí tu historia para contar la mía. Porque ese fruto que cuelga de ese árbol suspendido entre el cielo y la tierra, iba a ser yo colgado en un madero suspendido entre el cielo y la tierra. Escogí tu historia para que el mundo conociera la mía. Yo tengo una pregunta que hacerte, Señor. Tú y yo fuimos amigos. Me llamaste amigo. Como amigo te quiero preguntar algo. ¿Por qué llevaste mi ministerio a un nivel de estrés tan grande al momento de pensar que lo que más amaba se iba a morir? Abraham, es que escogí tu historia para contar la mía. ¿Recuerdas ese cordero atorado por la cabeza en las espinas de un zarzal? Yo soy ese cordero con espinas en mi cabeza. Escogí tu historia para contar la mía y el mundo me pudiera conocer a través de ti. Todo el deseo de Dios, todo el anhelo del Padre es que el mundo lo conozca. Y primero nos dijo: de la nada puedo hacerlo todo.
Después nos enseñó: si mi espíritu está contigo, harás proezas en la vida. Y después dijo: vas a escucharme cuando sabes que es tan difícil oírme, y te voy a sostener cuando tu mundo se está sacudiendo. Y sé que quizá te caigas, pero te prometo que te voy a levantar. Entonces un rey dijo un día, casi al final de su existencia como rey: joven, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue. Porque este Señor al que decidí servir, mi Señor, me dio pan en el desierto y provisión en los tiempos de escasez. Así que Abraham caminó en el desierto, y mientras caminaba se encontró con un hombre llamado Melquisedec. Y la Biblia dice que Melquisedec tiene dos nombres, dos investiduras sobre su vida. Dos mantos cubren a Melquisedec: es rey de Salem y es sumo sacerdote. ¿Qué le falta? La Biblia dice que Abraham le da los diezmos de todo, y Melquisedec saca de su bolsa pan, y le da pan en el desierto a Abraham, porque Melquisedec es Jesucristo, con el que Abraham está hablando: un profeta, un rey y un sacerdote, todos juntos en una persona. Y Jesús vuelve a ser representado, porque David tiene que salir huyendo, y David, quien ha podido ministrar a Dios como sacerdote, pero también es un rey, al salir necesita alimento para su jornada, y se detiene ahí en el templo, y el sacerdote le da pan para que camine. Y ahora David tiene las tres figuras sobre su cabeza. Y Dios le dice a Moisés: construye un arca, Moisés. Quiero que mi pueblo sepa, y coloca tres cosas adentro del arca. Coloca el maná para que recuerden al profeta. Coloca las tablas de la ley para que recuerden al sacerdote. Y coloca también la vara de Aarón que floreció, símbolo del cetro, para que recuerden que yo seré su profeta, su rey y su sacerdote, y este es mi pacto con ellos para siempre. Hermanos que están aquí en esta noche, todos hemos pasado por tragedias y tiempos difíciles, pero vengo a decirles algo de parte de Dios y de mi vida y de mi corazón. Dios va a poner pan en tu desierto y provisión en tus tiempos de escasez. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Esta es mi oración final para concluir y entregar el micrófono. La historia que estás atravesando en este momento es una historia loca. Es una historia tan loca como la de Abraham, tan loca como la de Noé, tan loca como la de Adán, tan loca como la de Sansón, tan loca como la de Moisés. Y tú dices: Dios, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? Hoy quiero que sepas que escogí tu historia para contar la mía. No te escogí para que el mundo te conociera a ti. Te equivocaste. Te levanté como sacerdote para que el mundo me conociera a mí a través de tu historia. Si tú eres esa persona, deja tu lugar lo más rápido que puedas y ven al frente. Si tu historia es uno de estos momentos: Dios, estoy atravesando uno de estos momentos dramáticos en mi vida, locos, difíciles de comprender, no lo puedo asimilar, no sé por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Ven, pásense hasta el frente lo más rápido que puedan. Dejen espacio para los demás. Levanten sus manos al cielo. Pasen, avancen. Esta es la palabra para ustedes. Hoy que llegaste, dijiste: Dios, no traigo nada. Hijo, hija, llegaste con la persona correcta. Soy experto en tomar la nada y hacerlo todo otra vez. Puedo tomar la nada
y puedo hacerlo todo. Padre, mira cómo la iglesia se dividió, mira cómo hicieron, mira lo que atravesamos. Hijo, de la nada puedo hacerlo todo. Mi espíritu se va a seguir moviendo sobre tu vida y tu ministerio. Y si estoy contigo, harás proezas. Y me vas a escuchar en los tiempos más difíciles de tu vida. Solo levanten sus manos al cielo. Me vas a oír en los tiempos de más confusión, cuando ya no sabes qué dirección tomar. Vas a escuchar mi voz, porque puse sangre en tus oídos para decirte que oirás a Jesús cercano. Y sé que tu mundo se está sacudiendo. Sé que tu mundo se está convulsionando, pero yo te voy a sostener en mi mano, dice el Señor. Y sé que quizá te caíste, pero no vengo a aplastarte, vengo a levantarte, dice el Señor, a poner sangre en el dedo gordo de tu pie, para que no pierdas el equilibrio una vez más y te levantes y te sostengas. Y sepas que si me sirves y me declaras tu rey, como escuchamos en la primera conferencia, y entras a vivir una vida de reino, te daré victorias todos los días de tu vida. Ahora ustedes son los justos a los que el Señor está visitando. Ahora ustedes son los justos a los que el Padre visita todos los días. Por eso dijo: no te dejaré, no te desampararé. Espíritu Santo, ven en esta noche. Espíritu Santo, ven sobre cada hombre, mujer y ministerio, pastor, líder, anciano, diácono, esposa de pastor, padre, esposa de pastor. Sosténlas en tu mano derecha, Señor. En tu mano derecha. Pan en tu desierto, provisión en tus tiempos de escasez. Es mi promesa para ti. Así quería que me conocieras. Deja la teología a un lado. Este es el Dios que quiero que conozcas. No verás tu simiente mendigando pan. No verás a tus generaciones tiradas ni caídas. No mirarás tu futuro en derrota, porque te daré victorias continuas el resto de tu vida. Espíritu Santo, si saben orar en el Espíritu, vamos a orar en lenguas por un momento. Vamos a orar en el Espíritu. Todo el mundo, al auditorio, vamos a orar. Regáleme 2 minutos más para terminar. Míralo levantándote, míralo sosteniéndote, míralo proveyéndote, míralo de la nada haciendo todo otra vez para ti. De la nada puedo hacerlo todo. No me importa tu edad, solo tu fe. Así quería que me conocieras. Esto es todo lo que quería que supieras de mí. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levante sus manos conmigo. Auditorio, repita conmigo: de la nada puede hacerlo todo. ¿Cuántos necesitaban esta palabra esta noche? Número 2, pan en mi desierto, provisión en mis tiempos de escasez. ¿Cuántos lo reciben en esta noche? Número 3, me oirás en los tiempos de confusión. Dígalo fuerte: te sostendré en los tiempos de conflicto.
y te levantaré si te caes, y te daré, por si fuera poco, victorias el resto de tu vida. Tómate un minuto, dale la mejor ofrenda de palmas a ese rey, profeta y sacerdote.